siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Ha sido un gesto sin precedentes en la Casa Real. Las disculpas del rey llegan después del gran revuelo que levantó su viaje a Botsuana. Hoy ha salido del hospital. El viernes tiene previsto reunirse con el presidente del gobierno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida escuchamos esa comparecencia al completo del rey don Juan Carlos, compartiendo hoy protagonismo con el monarca, la reforma sanitaria. Todos, incluidos pensionistas, pagarán por los medicamentos. Solo se librarán los parados sin ayuda y los jubilados más pobres. Nos hubiera gustado no tener que hacerla, pero también es verdad que todas estas medidas garantizan que no haya copago en sanidad y que la asistencia sanitaria siga siendo gratuita para todos los españoles. La ministra de Sanidad asegura que las reformas que hoy ha presentado no suponen un copago sanitario, aunque muchos sí denuncian que lo instauran en el gasto farmacéutico. Los jubilados tendrán que pagar un 10% por sus medicinas y los trabajadores y parados hasta un 20% más en función de su renta. Viéndolo como está el Estado, para recuperar está bien, para nosotros está mal. Habrá que aceptar, pero de muy mal grado. Tendría que pasarse medicamentos. Y como yo, muchísima gente. Si nos atacan por todos los sitios, las pensiones son muy elevadas. El día de hoy nos deja una tormenta de polémicas, pero también un temporal de verdad, un temporal en la costa gallega que ha dejado imágenes espectaculares. Las playas de A Coruña han permanecido cerradas al público. Hasta las 12 de esta medianoche estará activada la alerta roja en el mar. Hoy los barcos no han podido salir a faenar. Las olas han alcanzado los 8 metros de altura. Y en el tiempo dedicado a la economía profundizaremos en esas medidas anunciadas hoy por la ministra de Sanidad para ahorrar y concretamente en ese copago de medicamentos en función de la renta. Paloma Ferro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucía. Sí, vamos a profundizar en eso porque supone un cambio profundo con respecto al sistema sanitario que habíamos conocido hasta ahora. Supone una novedad para todos, pero nos vamos a centrar en los pensionistas, un grupo que hasta el momento no pagaba por los medicamentos más allá de los impuestos habituales y que a partir de ahora tendrá que pagarlos en parte. Nos centraremos en los números gallegos, cuántos pensionistas hay, cuál es su renta media y cómo les va a afectar. Y analizaremos también el calado de la medida en directo con la ayuda de Juan Santamaría, decano del Colegio de Economistas de Pontevedra. Todo esto en un día en el que se ha vivido un nuevo batacazo en la Bolsa de Madrid. El IBEX 35 se acerca a mínimos de hace 3 años y la prima de riesgo no da tregua. Frente a ello, el Gobierno recalca su compromiso con la reducción del déficit. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, advierte de que las comunidades incumplidoras serán intervenidas. Y les contaremos también las novedades en torno a la expropiación de Repsol y con la ayuda de un analista veremos qué deben hacer los pequeños inversores en la petrolera española que ven cómo sus acciones se desploman. Todo esto también con nuestra sección de consultorio de consumo de cada miércoles a partir de las 9 en punto. Hasta entonces, Paloma. Y en el tiempo del deporte, entre otras noticias, hablaremos de esa lesión de la SAD que se suma a la de Ricky, con lo cual se le ponen un poquito complicadas las cosas al Depor, por lo menos ahí delante. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas, efectivamente, Ricky 3 semanas, se lo apuntábamos hace días y ahora se suma la SAD con un esguince de tobillo de cara al partido del próximo fin de semana ante el Elche. Esta mañana lo veíamos abandonar la sesión de trabajo del Deportivo con esas molestias físicas que al final han derivado, como apuntábamos, en un esguince. Así que a Oltra se le complican las cosas en ataque. Se queda con Xisco y con Bodipo como referencias ofensivas para recibir al Elche el próximo domingo. En Vigo también pendientes de lesionados. Hoy hemos visto entrenar con normalidad a Hugo Mayo. El que no lo ha hecho es el delantero David Rodríguez, que también con problemas físicos de momento podría causar baja en el encuentro que va a enfrentar a los de Paco Herrera ante el Hércules. Bueno, y además de la nómina futbolística, con Champions incluida, hoy les invitaremos a la práctica del kayak surf con 2 expertos en la materia
nos hemos adentrado en el agua para presentarles la embarcación y también los movimientos de este deporte que está ganando adeptos en Galicia. Y por cierto, Lucía, una cosita más, porque nos va a visitar Carlos Pita, el jugador del Club Deportivo Lugo. Vaya temporada están haciendo, estará con nosotros en el Tiempo del Deporte. Muy bien, Pablo, pues hasta dentro de unos minutos. Luego nos vemos, 9:15, ¿eh? Y a las 9:30, un poquito después, vendrá Xavier Fonseca con sus historias del tiempo. Hoy nos va a hablar de un inquietante fenómeno, el de los tornados, que está arrasando esta temporada en los Estados Unidos. Este jueves mejora ligeramente la situación, aunque seguiremos bajo la influencia de las bajas presiones. Tendremos lluvias en toda Galicia que serán de nieve por encima de los 1.200 metros de altura. Y en cuanto a las temperaturas, decir que bajarán localmente. Y en el mar tendremos una alerta naranja por olas que podrían alcanzar los 5 metros. Y en Historias del Tiempo ayer les contamos cómo se formaba un ciclón. Hoy les contaremos cómo se forma otro fenómeno extremo, los tornados. Todo ello, como siempre, a partir de las 9:30. Mucho mejor, y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. Nada más salir de la boca del monarca, estas palabras se convertían en trending topic en las redes sociales y desde luego no es para menos. Se trata de un gesto sin precedentes. El rey pide disculpas, pide perdón por haberse ido a cazar elefantes a Botsuana en una de las semanas más negras para la economía española. Un viaje que ha desatado un gran malestar entre los ciudadanos y la clase política de nuestro país. Recién recibida la alta médica, don Juan Carlos ha asegurado que se encuentra muy bien y que está deseando volver a trabajar. Hoy hemos sabido además que se archiva la investigación sobre el accidente sufrido por su nieto, Froilán. Son muchos los que celebran ese perdón, pero no pocos los que piden que vaya más allá, que el rey dé otro paso, promover la total transparencia e incluso apostar por un referéndum entre monarquía y república. La calle recoge también un abanico variado de reacciones. Para unos las palabras del rey son suficientes, para otros se quedan cortas o llegan demasiado tarde. Se debería promover un referéndum para que sea el pueblo español el que decida cuál sea el modelo de la jefatura del Estado. No se trata de una travesura que se resuelva pidiendo disculpas al profe. A ver, estamos hablando de una grave crisis institucional. La Casa Real tiene que dar cuentas al Parlamento. Se ha disculpado porque sabe que el pueblo lo ha juzgado. Me parece muy honrado por su parte. Tampoco es su culpa, pero lo que no me parece justo es que todos estemos pagando todos sus gastos. Debía de pedir disculpas, eso está claro. No creo que tenga que pedir disculpas, sino que reflexionar sobre lo que hace, que reaccione antes de hacerlo. Y él pide disculpas y yo no lo veo mal. Yo creo que todos nos equivocamos, ¿no? Llegan tarde y si no hubiera ido, pues no tendría que dar disculpas. Pienso que tiene que ser un poco más oficial, que la respuesta no tiene que ser a la salida de un hospital, sino ya en una rueda de prensa seria. Yo creo que va a tener que explicarlo, obviamente va a tener que dar muchas explicaciones. Era el otro punto informativo del día, una reunión muy larga, pero también una de las más esperadas. Después de más de 4 horas y media de encuentro, la ministra de Sanidad presentaba esta tarde la reforma del sistema sanitario. Su ahorro se centrará sobre todo en la farmacia. Por primera vez, los pensionistas tendrán que abonar una parte del coste de sus medicamentos. No habrá copago sanitario, pero sí farmacéutico. Los españoles van a pagar sus medicamentos en función de la renta y no de la edad como hasta ahora. Se termina la gratuidad total para los jubilados. Todos tendrán que abonar un 10% del coste de sus fármacos. Y a las personas en activo, tanto trabajadores como parados, también les saldrá más caro medicarse. Eso sí, se establecen baremos en cuanto a la renta. Los pensionistas que cobren menos de 18.000 euros al año no pagarán más de 8 euros al mes. Y para los que sí superen este umbral, el tope estará en los 18 euros. Para las personas en activo también hay condiciones. Los que no superen los 18.000 euros de ganancias seguirán abonando un 40%, pero para los que ingresen más, esta cantidad ascenderá al 50 o al 60% en función de la renta. Solo quedan exentos los jubilados con pensiones no contributivas y los parados que no reciban ayudas, a los que los medicamentos les saldrán por primera vez gratis. Nos hubiera gustado no tener que hacerla, pero también es verdad que todas estas medidas garantizan
garantizan que no haya copago en sanidad. La palabra copago ha sido el calificativo que ha querido evitar la ministra, que aún así no ha podido escapar a las críticas de los consejeros que no son del PP. Que no hemos recibido ni la letra grande ni la letra pequeña de lo que ahora vamos a discutir. Es una medida que fundamentalmente hace pasar la factura de la crisis a los pensionistas, a los trabajadores con nómina. El objetivo es disuadir a la hora de adquirir medicinas en un país que es el segundo consumidor mundial de fármacos y ahorrar de paso cerca de 3.700 millones de euros al año. Ponemos algún ejemplo. Por ejemplo, uno de los productos más consumidos por todos, el ibuprofeno. Su precio, el precio de una caja de ibuprofeno, 2,42 €. Los pensionistas deberán pagar 24 céntimos, un 10% del fármaco. Los que ganen más de 18.000 euros al año pagarán la mitad del precio total, es decir, 1,21 €. Y así con el resto de medicamentos. Solo los parados sin prestaciones y los jubilados que cobren las pensiones más bajas no deberán abonar nada por ellos. La sanidad debe buscar una mayor eficiencia, por eso el Ministerio ha acordado con las comunidades autónomas un plan de reformas con las que pretende ahorrar hasta 7.000 millones de euros, poner fin al conocido como turismo sanitario o implementar la tarjeta única son algunos de los cambios. Sanidad quiere poner fin al conocido como turismo de salud. Las operaciones a extranjeros cuestan al año 1.000 millones de euros y por eso se va a modificar la ley. Un nuevo artículo prohibirá los desplazamientos explícitos para recibir atención sanitaria en España. Pero para ahorrar, Sanidad también quiere unir la salud entre las 17 comunidades. Lo que es y debe ser tratado gratuitamente no es lo mismo en todas y para igualar servicios se va a crear una cartera común que estará lista dentro de un mes. Además, todos cambiaremos nuestras tarjetas sanitarias por una única y común para todo el país. Con ella ya no será necesario ir al médico para renovar recetas y nuestro historial será compartido. Para conseguir los mejores precios se crea la Central de Compras Conjunta. Será la encargada de adquirir tratamientos como las vacunas infantiles que después se redistribuirán a las comunidades. El Fondo de Garantía Asistencial para los Desplazados o bajar el precio de los genéricos son otras de las medidas. De puertas adentro se ponían sobre la mesa las medidas de la reforma sanitaria y de puertas afuera distintos colectivos sociales, con la presencia de algún que otro político, se apostaban delante del Ministerio para expresar su frontal rechazo a los recortes. Entre los que se manifestaban hemos visto a representantes del colectivo de gays y lesbianas que teme que el suyo sea uno de los más afectados. No estamos de acuerdo con que los pensionistas paguen por sus recetas y es la peor forma de bajar las pensiones, porque es bajar las pensiones al que más enfermo está. Yo sé muy bien quién dejó quebradas las pensiones y quién ha dejado quebrada la sanidad. Por lo tanto, lecciones ni una. Yo no creo en el copago sanitario. Creo que lo que hace falta es un gran pacto sociosanitario para garantizar la sostenibilidad de la sanidad. Un impuesto a los enfermos que rompe el carácter solidario del sistema sanitario, pero sobre todo nos encontramos también ante un fraude electoral. El Gobierno está siendo fuerte con los débiles, es decir, con los ciudadanos, con los pensionistas, y débil con los fuertes, con las empresas multinacionales de la farmacia. Las medidas anunciadas hoy por el Gobierno han encontrado un rechazo mayoritario en Galicia, especialmente la medida del copago farmacéutico. Una decisión injusta, un parche o un impuesto a la enfermedad son algunos de los calificativos usados por sindicatos y asociaciones en defensa de la sanidad pública. En Galicia ha habido reacciones. El Colegio de Médicos ha optado por la prudencia. Que haya que ajustar 7.000 millones en sanidad, de entrada tendrá repercusiones, porque la optimización de recursos tiene límites. No es simplemente el optimizar gasto, que efectivamente sí que se puede optimizar y hay focos, nichos donde se puede, pero realmente creemos que algo tiene que mermar. Desde la Federación de Farmacia quieren estudiar con calma unas medidas que de entrada ven injustas. Más duras han sido las asociaciones en defensa de la sanidad pública, que han llegado a catalogar el copago de medicamentos como un impuesto a la enfermedad. Un calificativo que repiten los sindicatos, que creen que el hecho de que los pensionistas tengan que abonar parte de los fármacos será una medida especialmente dura en Galicia. Primeiro porque a renda de Galicia máis baixa que a estas comunidades. En segundo lugar, porque supón un repago, non? Pero unha vez máis se incide sobre as persoas máis desfavorecidas e se obvian outro tipo de medidas que se suporían aforro. De momento han decidido enviar un escrito a la ministra de Sanidad. A ver se lles ilumina un mínimo de
sensibilidade do que se está a facer. Y ya aventuran que habrá movilizaciones. Bueno, viéndolo como está el Estado, para recuperar está bien, para nosotros está mal. Non estou de acordo, bueno, pero dentro do que cabe, sanidade xa está bastante apretado, ainda vai estar peor. Penso que, a ver, é unha medida acertada, non? Yo creo que si estamos en paro, pues todo el dinero que recibamos de aquí, pues lógicamente no debían cobrarnos los medicamentos. Tendría que pasarse medicamentos y como yo, muchísima gente. En paro poco puedes pagar, ¿eh? Que lo quiten de otras cosas y a la gente que realmente tiene. Si nos atacan por todos los sitios, las pensiones son muy elevadas. Habrá que aceptar, pero de muy mal grado. De algún sitio hay que quitarlos, ¿verdad? Y a ver si se pone la cosa bien y todos tenemos que sufrir un poquito. A pensión que temos moitos vellos son moi pequeniñas. Quizás hasta ahora muchos estén intentando entrar en calor tras haberles caído encima un buen chaparrón. Lo peor de hoy se ha vivido en la costa, donde sigue activada la alerta roja. La flota pesquera continúa amarrada a puerto. En el interior, la nieve ha obligado a cerrar el paso de los vehículos pesados al Alto do Pollo, en Pedrafita, donde ha sido preciso el uso de cadenas.